Sí, da un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por esta oportunidad de poder bendecir a las nuevas generaciones. Amén. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Levanta tu voz una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Te damos gracias, Dios, en el día de hoy por tu presencia en medio de nosotros, por tu bondad a pesar de las adversidades. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar vivo y hoy como iglesia queremos levantar un clamor a favor del pueblo de Venezuela que hoy sufre. Yo he estado en este lugar, me recuerdo los momentos, las imágenes, cuando en enero de 2010 me tocó llegar a Haití y ver un país devastado por un terremoto de 7.4. Y ahora como pastor y de tantos venezolanos en la iglesia, en nuestras iglesias, en diferentes ciudades, queremos poner el corazón con aquellos que están llorando, con la incertidumbre de amigos y hermanos y familiares que todavía no han aparecido. Yo estaba viendo hace un momento al pastor Cheo llorando en las redes de amigos de la iglesia que él pastorea, que ha estado con nosotros en convenciones ministrando, que todavía no aparecen. Oramos, lloramos y clamamos al Dios del cielo, al Dios de toda misericordia, al Dios de toda gracia, que pueda consolar corazones afligidos y que puede hacer milagro más allá de nuestro entendimiento. Que donde organismos de socorro dicen que ya no es posible, que podemos escuchar testimonios de Dios que hace milagros que nos sorprendan. Padre, oramos por aquellos que lloran, oramos por aquellos que sufren en cualquier territorio, en cualquier lugar, aún gente que están aquí, que han recibido noticias, que podían decidir regresar a sus ciudades y países, pero que han decidido quedarse porque entendemos y han entendido que esta convención tiene un propósito y nada ni nadie les va a desviar la atención de lo que Dios quiere hacer en este fin de semana. Padre, esta palabra que hemos de predicar es tuya, este pueblo es tuyo, este siervo es tuyo, esta plataforma te pertenece y haz con nosotros y con cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia. Algunos me han oído decir que para mí la convención es algo muy especial porque en mi primera convención a los 4 meses de llegar al Evangelio, año 2006, escuché al pastor Agapito predicar y esa palabra fue el llamado que Dios me hizo para dejar mis sueños, dejar mis ambiciones y dedicarme al ministerio de la palabra. Yo amo la iglesia de Jesucristo. La iglesia es hermosa, la iglesia es gloriosa. A pesar de nuestras diferencias, nuestros defectos, muchas cosas que todos tenemos, pero la iglesia de Cristo siempre es hermosa. Y aquí está la iglesia de Cristo reunida en esta tarde para glorificar su nombre y ser edificada en su palabra. Y yo quiero iniciar con una pregunta que es la pregunta que le da forma a la palabra que traemos en la noche de hoy. Hemos estado orando por semanas, por meses, tratando de vencer la tentación de caer en la trampa, de agarrar nuestro mejor sermón y traerlo en el día de hoy, sino traer la palabra que Dios quiere que el pueblo escuche. Por eso quiero plantear esa pregunta y les voy a pedir que parqueen esa pregunta en sus corazones y en su mente mientras aprovechamos los próximos 35 minutos para adentrarnos en la respuesta de esa pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo lograr que la iglesia se desenfoque y pierda de vista su misión? ¿Cómo lograr que la iglesia se desenfoque y pierda de vista su misión? Yo sé que es una pregunta que tiene diferentes matices. Puede ser respondida
de diferentes formas. De hecho, hay libros escritos, hay tesis de investigación a nivel de maestría, PhD, y hay diferentes análisis en podcasts o en diferentes lugares para tratar de responder esa pregunta. Sin embargo, si nosotros miramos la historia, que ya la iglesia, 2000 años desde el Pentecostés en Hechos capítulo 2, nos hemos dado cuenta que la iglesia siempre ha vivido en tiempo de persecución y en tiempo de crisis y en tiempo de confrontaciones frontales. Hemos recibido ataques de la gente de afuera. El libro de los mártires se está escribiendo todavía y cada día hay hombres y mujeres muriendo por la fe cristiana que hoy celebramos con tanta pasión y con tanta alegría. También hemos recibido ataques desde dentro. Personas, líderes, que tratan de diluir el mensaje, que tratan de sembrar cizaña a través de doctrinas de demonios, como dice la Biblia, enseñanzas de hombre. Ha sufrido corrupción doctrinal, divisiones, hipocresía, apostasía, y la lista sigue. Así que sea de ataques desde afuera, a través de persecución o distracción, o ataques desde adentro, como lo es la división, a pesar de todo ello, por 2000 años, la palabra que Jesucristo dio sigue cumpliéndose, de que ni las puertas del infierno prevalecerá contra la iglesia, porque el seguro de la iglesia no está en la tierra, el acta de la iglesia está en el cielo. Mientras el Dios del cielo está sentado en la eternidad, la iglesia seguirá hacia adelante. No hay fuerza humana. No hay poder humano, todavía no ha nacido aquel que tiene el poder ni la capacidad de detener el avance de la iglesia. La iglesia va a seguir avanzando, cumpliendo su misión hasta que cumpla su misión. Porque Dios así lo garantiza. La iglesia sigue aquí y la iglesia seguirá aquí hasta que Dios así lo determine. Ahora bien, como dice un dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Lo han oído, no? Y con el tiempo, 2000 años de historia, le ha dado muchas lecciones al diablo. Se ha dado cuenta que la sangre de los mártires es fertilizante para el crecimiento de la iglesia. Yo tengo un pastor amigo que está de misiones en Siria y él pastorea personas que tienen papá, mamá, abuelo masacrado en Siria por causa del evangelio. Y gente, jóvenes, muchachitos, muchachitas, diciendo que me corten la cabeza, que no voy a renunciar a Cristo porque Cristo es demasiado bueno. La sangre de los mártires, cerca de nuestra iglesia, una iglesia siriaca ortodoxa. Y fui allí a hablar con los sirios, refugiados. El sacerdote que está allí, el pastor, es mi amigo. Oramos juntos, lloramos juntos. Y le preguntaba a cada uno de ellos, todos tienen un miembro en su familia, antorcha. Un tío, un abuelo, un primo, un sobrino que murió por la fe. Y esa gente no niegan la fe, porque la iglesia siempre ha de prevalecer. Y eso el diablo lo sabe, que la sangre de los mártires es fertilizante para la fe. Por eso ha desarrollado nuevas estrategias. Y para nosotros darle un poco de perspectiva, entré en la inteligencia artificial, entré en ChatGPT. No me tiren piedra todavía. Y le dije a ChatGPT, mira, si tú fueras el diablo, en 100 palabras, un párrafo de 100 palabras, me lo cambia por favor. ¿Qué estrategia sutil utilizaría Satanás, si tú fueras Satanás, para volver la iglesia irrelevante en el cumplimiento de su misión sin hacer mucho ruido? Enter. Y aquí va la respuesta de ChatGPT. Si yo fuera Satanás, podría intentar volver irrelevante a la iglesia no mediante persecución. No mediante persecución abierta, sino distrayéndola sutilmente de su misión. ¿Cómo, ChatGPT? Haría que se enfoque más en entretenimiento, comodidad, debates inútiles, programas internos solamente para ellos mismos, mucho crecimiento institucional y nada de anunciar el evangelio. Promovería, dice ChatGPT, una fe superficial,
de mucha gente ocupada, pero poca gente transformada. Donde los creyentes asistan a actividades sin compromiso, sin comprometerse con la obediencia, sin comprometerse con la santidad, sin comprometerse con la evangelización y sin asistir a sus discipulados. Así la iglesia seguiría activa y visible, pero perdería gradualmente su impacto espiritual y dejaría de cumplir su misión. Como que ChatGPT sabe mucho, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos dice, por medio de Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol. Por lo tanto, aunque esa computadora, este robot, entiende que eso sería su estrategia para distraernos, la Biblia tiene respuesta para esa estrategia desarrollada por la inteligencia artificial. Y por eso les voy a pedir a ustedes que vayan conmigo, gloria a Dios, a 1 Corintios 1:18 y ver cuando Pablo se enfrentó a esta misma disyuntiva, cuál fue su respuesta. 1 Corintios 1:18 al 25 y leemos la palabra de la siguiente manera. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y más señales, y los griegos buscan más razones y más sabiduría. Pero nosotros en fuente de salvación predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para el gentil una burda locura, mas para los llamados, para los sabios, para los entendidos, para los que han sido lavados por la sangre de Cristo, así judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Leyendo ese pasaje, mi argumento es el siguiente, que hemos llegado como iglesia, como ministerio, a un punto donde la única opción viable, la única oportunidad que tenemos para los próximos 50 años es regresar a donde nunca debimos salir, si es que hemos salido, que es regresar al evangelio de la cruz. Y para entender ese argumento, es necesario que analicemos un poco el contexto de Corintio. Pablo escribe esa carta en su segundo viaje misionero. Se quedó unos 18 meses predicando en esta ciudad. Y una iglesia nació en esta ciudad a la cual escribe esa carta, la iglesia de los Corintios. Y esa iglesia creció rápido. Pasó de 2 personas a cientos de personas en muy poco tiempo. Pero los Corintios, la gente de Corinto, son griegos. Son gente de mentalidad griega, de cultura griega. Y por lo tanto ellos tienen su cultura, su tradición y aman la filosofía, aman los debates, aman las discusiones que a veces no llegan a ninguna parte. Y muchas veces cuando crece una iglesia, también crecen los problemas de la iglesia. Porque la iglesia crece porque llega gente a la iglesia. Y cuando llega gente a la iglesia, la gente trae su mundo a la iglesia. Trae su cultura, su preferencia, su gusto, su idioma, sus conocimientos, sus ignorancias. Trae todo lo que tiene, sus dolores, sus fracasos, sus éxitos. Y todo eso entra a ser parte de la vida de la iglesia. Pero cuando llega la gente también a la iglesia, la gente trae consigo lo que se está moviendo en el ambiente. Y eso lo llamamos, la palabra es alemán Zeitgeist, que es el espíritu del tiempo, el espíritu de la ciudad. Y cada ciudad tiene una tradición y tiene un espíritu, una cultura
que sutilmente siempre encuentra las grietas para meterse en la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Conocemos pastores, por ejemplo, que llegan a Nueva York y a los 2 meses se vuelven nada. Porque en Nueva York, en todo lo que es la costa este, las colonias principales, es la única que se fundó no para practicar la fe, sino para buscar plata. En Nueva York es gobernado por el Dios del dinero. Y la gente en Nueva York solo piensa en dinero, 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 dinero. Y la gente siempre está corriendo, tú no sabes hacia dónde van. Siempre tienen prisa porque la gente llega a la ciudad y es atrapada por el espíritu de la ciudad. Y yo he escuchado a los pastores decir en Nueva York, mira, en mi país pastorear es diferente, pero aquí la gente como que no tiene tiempo. Obviamente no tienen tiempo, están adorando al espíritu de la ciudad. Y podemos seguir, si vamos por ejemplo a Orlando, ¿quién gobierna Orlando? Disney. Y la gente va a Disney a buscar ¿qué? Diversión, fuegos artificiales y luces. Y si tú no te descuidas allá, la gente va a la iglesia a pedirte exactamente lo mismo. Y si no hay sabiduría y discernimiento, vas a convertir la iglesia en otra extensión de Mickey Mouse. Fuimos a Miami, mi esposa y yo, hace 2 años. Y mi esposa desde que llegó y miró y dijo, pero nunca he visto tanta gente fit en mi vida. En Miami todo el mundo está por la línea. ¿Qué es lo más famoso en Miami? Miami Beach. ¿Y qué tú vas a hacer en la playa? A enseñar curva. Por eso todo el mundo en Miami está por la línea. En mi ciudad hay un problema con el conformismo. Los estadios de mi ciudad se llenan todos los fines de semana de gente y tenemos años que no ganamos nada. El equipo de fútbol americano nunca ha ganado 2 juegos en los playoffs y sin embargo cada partido no cabe un alma. La gente no le importa perder o ganar, lo que le importa es respirar y vivir. Se conforman. Y tú puedes investigar tu ciudad. Hablaba con el obispo, su ciudad es una ciudad de paso. Y la gente que se queda es porque fueron atrapados, no le dio el dinero para irse más lejos. Porque es la primera ciudad que encuentras cuando sales de Liberty State Park. Y todo el mundo llegaba allí esperando para ir a otro lugar. Entonces todo el que está en Jersey City está esperando para ir a otro lugar, pero al final nunca se fueron a otro lugar, se quedaron allí. Y algunos se fueron y después regresaron. Entonces, amado, Pablo escribe esa carta para pelear con el espíritu de la ciudad. Y el griego, que es amante de la filosofía, amante de hablar disparates, amante de discusiones, se había metido en la iglesia y trajo consigo a la iglesia el espíritu de la ciudad de Corinto. Por eso tenemos, por ejemplo, en el mismo capítulo 1, dice Pablo, ¿acaso algunos de ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O el nombre de Pedro? ¿O el nombre de Cefas? ¿Cómo es posible que ustedes están peleando entre sí, discutiendo entre sí? ¿Dónde nace esa expresión de Pablo? Nace en el hecho de que había diferentes escuelas de filosofía en la ciudad y ellos iban siempre a las plazas a rivalizar y a discutir entre sí. Y esos tipos eran los famosos sofistas. La palabra sofista, donde ve la palabra sofisticado, que para nosotros una cosa sofisticada es una cosa muy compleja, ¿verdad? Pero en su sentido original, la palabra sofisticado es algo sin sentido, algo falseado, algo que suena bonito pero no tiene nada de verdad. Y en Grecia, en Corinto, amaban ir a las plazas, diferentes escuelas, a discutir de diferentes temas que no llevan a ningún lugar. Y eso, básicamente, ese espíritu de pelear, de discutir cosas sin sentido, se había metido en la iglesia. Una historia muy conocida, para que entendamos un poco lo disparatoso que eran los sofistas, que esa palabra sofisticado significa falseado. Ellos amaban falsear todo. Tomaban una mentira, lo hacían sonar como una verdad. Y la historia es la siguiente. A un alumno llamado Corax, que Corax le había pagado a un maestro para que le enseñara a hablar bonito, la elocuencia, a ser un sofista. Y esos sofistas estaban en la iglesia. Y Corax, después de su año de enseñanza, va donde el maestro le dice, maestro, mira, yo creo que no te voy a pagarle el curso. Y el maestro dice, ¿pero por qué? Si me enseñaste bien, yo debo poder armar un argumento que te convence de que no me cobres.
Si logro convencerte, no te pago. Y si no logro convencerte, no te pago porque no me enseñaste bien. Pero el maestro de Corax es el maestro al final. Y el maestro le dice, mira, todo lo contrario, joven alumno. Si logras convencerme de que no te cobre, por ética me pagas porque te enseñé bien. Y si no logras convencerme, como quiera me pagas porque no me convenciste. Y eso es lo que hacían los sofistas. Amaban argumentos así. Y esas discusiones sin sentido se metieron en la iglesia. Y a lo cual Pablo, capítulo 11, ya se lo dije, le dice, ¿acaso he sido informado por los hermanos míos que hay entre vosotros contienda? Que es la palabra discusiones, debates que no llevan a ningún lugar. Igualmente como pasaba en la calle, para filósofos y maestros impíos, estaba pasando en la iglesia. Pastores, ¿se han estado observando que su iglesia cada vez se está comportando más como el barrio? Que la iglesia se está comportando cada vez más como la ciudad. Que se parecen más a las tendencias y las modas que salen en las redes sociales que a la palabra que es predicado desde el púlpito. ¿Se han dado cuenta que cada vez usan más palabras que parecen más a lo común que palabras que se parecen a lo que pertenecemos al reino? Cada vez más escucho la iglesia, en vez de hablar de victoria, hablar de derrota, es porque el mundo se metió. Cuando la iglesia habla más de enfermedad que de salud, es porque el mundo se metió. Cuando la iglesia habla más de política que del reino de Dios, es porque el mundo se metió. Cuando la iglesia habla más de odio que de perdón, es porque el mundo se metió. Y como Pablo resistió el espíritu de la ciudad, somos llamados a ser atalayas que resistamos hoy también el espíritu que se está metiendo en nuestras iglesias desde la ciudad. Así que no importa de qué ciudad eres, de Corinto, de Nueva York, de Cleveland, de Jersey City, tenemos que estar pendiente y no permitir que las estrategias del enemigo se metan a contaminar el evangelio, a contaminar la fe, a distraer la iglesia a través de modas y tendencias que sutilmente van desviando la iglesia de su misión. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? Escucharon esta mañana a la pastora Xiomara y Adriana predicar acerca de la misión. La misión de la iglesia es la visión del cielo. La visión del cielo es la misión de la iglesia. Y Jesús nos establece cuál es la misión de la iglesia. Dios siempre tenía una sola misión desde Génesis hasta Apocalipsis. La misión en la visión de Dios siempre fue y ha sido la gente. Cuando descendió Dios y confundió la lengua allá en Génesis capítulo 10, de los que estaban en Babel, era para que salieran de ese lugar a hacerle impacto para la gente. Cuando llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando llamó a Israel para ser el pueblo escogido, era para que fuesen el modelo, para que las naciones supiesen cómo vivir para Dios. Y cuando Jesucristo ascendió, nos dejó plantada claramente la misión en Mateo capítulo 28, en Lucas 24, en Hechos 1, en Marcos 16, de ahí predicar el evangelio, hacer discípulo a todas las naciones, de forma tal que el colombiano, el venezolano, el haitiano, el dominicano, el chino, el arameo, no importa la lengua que hable, toda lengua en la tierra debe saber que a un Dios en el cielo, toda rodilla debe doblarse y confesar a Jesucristo como Rey. El evangelio no es exclusivamente de nosotros, es para todos. Y eso es nuestra misión. No tenemos que reinventar la rueda, no tenemos que buscar otra misión, no hay otra misión. Y cada vez que inventamos una nueva misión, estamos haciéndole un flaco servicio al reino de Dios. De manera que la iglesia existe para predicar el evangelio. Por lo tanto, hay 3 palabras en M que quiero sembrar en su corazón hoy. Tenemos una misión, un mensaje y un método. Digan conmigo: misión, mensaje, método. Si hacemos cualquier cosa, cualquier otra cosa en la iglesia, a costa de la predicación del evangelio, nos estamos lavando la mano y secándola en el piso. Por eso Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. La palabra de la cruz
es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que somos salvos, esto es poder de Dios. La palabra de la cruz es el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio es vigente para hoy, será vigente para mañana hasta que Cristo vuelva. No hay otro. Romanos 1:16, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué significa eso, que no me avergüenzo del evangelio? Es no voy a caer en la trampa de querer cambiar el evangelio o negociar el evangelio por cualquier otra cosa, porque el evangelio es suficiente. El evangelio no necesita que lo maquillemos, que lo decoremos, no necesita que lo hagamos menos escandaloso. El evangelio en su naturaleza es escandaloso, y mientras más escandaloso es, más poderoso es, porque rompe el orgullo, quebranta el corazón, destruye todo argumento humano. No tiene sentido decir que un hombre que murió en una cruz del Calvario sufriendo solamente 3, 4, 5 horas es suficiente para salvar toda la humanidad. Pero ese hombre que estaba en la cruz no era Juan ni Pedro, era el Hijo de Dios, perfectamente perfecto, gloriosamente glorioso, hermosamente hermoso, no cometió pecado y fue en esa cruz del Calvario y murió por ti, y su muerte es suficiente. Que no importa tu historia, no importa tu pasado, no importa lo que has vivido, no importa lo que has hecho, no importa lo que eres, si crees en Él tienes una nueva vida, una nueva identidad, y tú tienes un nuevo propósito en Dios. No hay que hacerlo más atractivo, porque mientras más maquillaje lo pones, más feo se vuelve el evangelio. No hay otra noticia más relevante en el universo que la noticia del evangelio. Pónganse a pensar un momento que el Hijo de Dios, aquel que hizo el sol, la luna, las estrellas, el dueño del universo, el hacedor de los grandes misterios del mundo, se hizo hombre como yo y como tú, con dolor en la espalda, con dolor en los pies. Vino aquí a pasar hambre. El dueño del universo aguantó que le escupieran en la cara, que le arrancaran la barba. No tenía dónde dormir, no tenía ni siquiera qué comer. Su mejor amigo le vendió con un beso y 30 monedas de plata. Ese Hijo de hombre habitó entre nosotros, vivió como nosotros, murió por nosotros, resucitó para testimonio de nosotros, ascendió al cielo a interceder por nosotros y volverá de allá a buscarnos a nosotros. ¿Acaso hay algo más glorioso que eso? No hay noticia, no hay conocimiento más elevado que el conocimiento del evangelio. Por eso dice Pablo: no voy a caer en esa trampa. No voy a caer en esa trampa. No. Mira, a veces queremos pensar que después del evangelio hay un nivel más alto de conocimiento del misterio de Dios. Falso. El nivel más alto de conocimiento de Dios es el evangelio. No lo digo yo. Dice Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Dios en otro tiempo se reveló de muchas maneras a los profetas. Visiones, sueño, éxtasis, nubes que hablan, burros que hablan. Dios de diferente forma, la zarza que arde y no se quema. Pero en los tiempos finales nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo es Cristo, y Cristo es el evangelio. Si tú quieres el nivel más alto de conocimiento de Dios, conoce a Jesús. El nivel más alto de conocimiento de Dios, conoce el evangelio. El nivel más alto de misterio de Dios es el evangelio. Cristo es el evangelio. Predicar el evangelio es predicar a Cristo, de Génesis a Apocalipsis. Cristo es el máximo héroe de la Biblia. Cristo es la razón de cada milagro de la Biblia. Cristo es la identidad de cada hombre, de cada mujer de la Biblia. Cristo es la razón por la cual existimos como iglesia. Cristo es la garantía de que la iglesia sigue funcionando. Cristo es quien nos congrega aquí. Veo venezolano, dominicano, un haitiano predicándole a un montón de latinos. Eso lo hace Cristo. No es posible en ningún poder humano. Cristo. Cada pasaje, cada personaje, cada evento apunta a Cristo. Y Cristo no necesita maquillaje. El que entiende que necesita maquillar a Cristo para hacerlo hermoso, no conoce a Cristo. Porque mi Cristo es eternamente hermoso. Mi Cristo es gloriosamente perfecto.
no caigamos en la trampa del espectáculo pragmático. Querían llevar a Pablo a esa trampa y Pablo no entendió porque el hombre era sabio en el Señor. Dice Pablo en el capítulo 20, versículo 22 del 1. Porque los judíos piden señales, más milagro, más espectáculo. Muéstrame otro truco. Yo quiero creer, pero muéstrame más. Dame otra prueba. Querían más y más. Como los cazadores de milagro que hay en nuestras iglesias, pastores, ¿no? Y los griegos, que le encanta hablar disparate, los griegos, los falseados, piden más sabiduría. Dime algo nuevo. Ya no se puede decir Jehová, sino Yahweh. Ya no se puede decir Jesús, sino Yeshua. Eso está muy bien, pero siempre buscando algo nuevo. Una nueva moda, un nuevo estilo. Dame más profecía. Dime cuál es mi cumpleaños. Dime qué día nací. Te voy a creer si tú me dices cuál es mi tipo de sangre. Buscando sabiduría, más palabra. Mi pregunta para ti, iglesia, es: ¿tenía Pablo unción para hacer milagros? Léense Hechos 19 y verán que sí, Pablo tenía unción para hacer milagros. ¿Tenía Pablo conocimiento para hablar sabiduría? Por supuesto que sí, criado a los pies de Gamaliel. Y léense Hechos 17 y ustedes van a ver a Pablo discutiendo con filósofos. En Hechos 26, Pablo armó unos argumentos tan poderosos que el rey Agripa le dice: por poco me convences a ser cristiano. Si te escucho un minuto más, me convierto, le dijo el rey Agripa. Pablo tenía unción, tenía conocimiento, pero Pablo no iba a rebajar el evangelio a lo que ellos pedían. Le iba a dar el evangelio que Dios quería darle. Un evangelio escandaloso, sin sentido, para la sabiduría humana, pero con sentido para Dios. Pablo no iba a dejar que el espíritu de Corinto dirigiera la misión de la iglesia. No permitas, pastores, líderes, amados, que el espíritu de la ciudad dirija la misión. No te vuelvas pragmático, por favor. Seamos fieles al evangelio, seamos fieles a la palabra, seamos fieles a lo que Dios ha dicho y ha revelado. Yo sé que la iglesia de la esquina puede ser que está creciendo, pero tú no sabes lo que pasa detrás de campana, detrás de cortina. Sé fiel a Dios, que a su tiempo Dios va a honrar, Dios va a bendecir. La semilla que es sembrada en buena tierra siempre produce su fruto. Mientras tenemos los judíos pidiendo señal, los griegos pidiendo sabiduría, Pablo dice en versículo 23, pero nosotros, yo puedo hacer señales, yo puedo hablar en sabiduría, pero nosotros, mira, fuente de salvación, nosotros no vamos a hablar como otros hablan, porque no somos como otros. Somos diferentes y tenemos una gracia que Dios nos ha dado, que nos diferencia de todo. No somos mejores que nadie, pero no envidiamos a nadie. 50 años casi de ministerio es evidencia de que Dios ha estado haciendo algo. Si Dios puede salvar a ese muchacho, un nieto de 2 brujas mayores de Haití, son tan poderosas que por ley no pueden ir juntas el mismo día al mercado. Hay una ley en mi pueblo que mi abuela materna no puede verse nunca en un lugar público con mi abuela paterna. Mi herencia era heredar un altar con 27 santos. Mi herencia era caminar sobre fuego, comer botella, encaramarme en mata de espino. Pero cuando llegó el evangelio, cambió mi identidad, cambió mi nombre, cambió mi destino, cambió mi propósito, y ahora hablo otro idioma, que es el idioma del reino. El evangelio es suficiente. El evangelio cambia historia. El evangelio transforma familia. El evangelio reescribe naciones. Los judíos piden señales. Los simples piden señales. Los necios piden más sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y a ese Cristo crucificado. Para los judíos, los que están pidiendo señales, ciertamente tropezadero, porque es una piedra en el camino. Para el gentil que busca argumento, es una burda locura. Pero para nosotros, los llamados, los que conocemos la gracia, los que conocemos el aceite, los que hemos tomado de esta fuente de agua, los que hemos sido transformados, los que ya no tenemos de qué temer, sabemos que eso es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. El único poder que rompe cadenas,
El único poder que salva a prostitutas, a narcotraficantes. El único poder que rompe cadenas de drogadictos. Yo hablaba esta semana con una muchacha en nuestra iglesia. El día que llegó a la iglesia se metió un shot de tequila para poder entrar por la puerta. Y ella decía, yo conocía el evangelio. Y ahora anda por el mundo predicando el evangelio. La viven invitando en todos los centros de rehabilitación de la ciudad. Para decirle a las mujeres, cómo tú saliste de la calle. Una mujer que hace poco era homeless. Y ahora la acaban de nombrar esta semana subgerente de una empresa, ganando un salario por encima de 90. Y decía, pastor, solamente lo hace Dios. No tengo título, no tengo conocimiento, nunca fui a la universidad, competí con hombres con maestría en ingeniería, pero tengo algo que ellos no tienen. Yo conozco al Dios que pone gracia, y donde Dios pone gracia nadie puede quitar. Amados de Fuente de Salvación, si hemos de ser expertos en un tema, que sea en conocer y entender el evangelio. Amo los libros. Me encanta leer de filosofía, de ciencia, de arte, de teología. Me encanta leer esas cosas. Mi esposa me prohíbe comprar más libros porque voy a la bancarrota comprando libros. Amo los libros, pero si hemos de entender una sola verdad en esta vida, sea entendiendo el evangelio. Seamos un ministerio que amemos el evangelio, que prediquemos el evangelio, que defendamos el evangelio, que pregonemos el evangelio, que vivamos el evangelio con locura, porque el evangelio es el mensaje. Tenemos una misión que es la gente. Tenemos un mensaje que es el evangelio. El evangelio es ese cohete, ese misil. Como dice el presidente de USA, le tiramos un cohete bien bonito y acabamos con ellos, misión cumplida. Y Dios tiene un cohete que es el evangelio. Pero ¿sabes cuál es el lanzacohete que Dios usa? Según Pablo, el lanzacohete que Dios usa es la locura de la predicación. Porque predicar es de locos. Pararte en el altar y creyendo que la palabra que Dios te ha dado va a cambiar una joven, va a cambiar un joven, va a cambiar un matrimonio que tiene 20 años en terapia y nada funciona. Va a cambiar una persona que está a punto de guindar los tenis. El evangelio es lo que Dios usa y la predicación es el método que Dios usa. Podemos hacer muchas cosas en los servicios, que yo lo hago también en Cleveland. Podemos danzar, hacer dramas, tener pantallas y luces, poner videos, dar comida, cantar por horas y horas. Hagámoslo, estoy totalmente de acuerdo. Pero nada debe sustituir la predicación del evangelio. El púlpito está en el centro del altar con un propósito. Si miras una iglesia histórica, el púlpito está en una esquina allá arriba. Porque en el centro del altar hay una mesa grande donde se celebra la Eucaristía. ¿Se recuerdan? Después de la Reforma, los reformadores, Lutero, Calvino y familia, agarraron el púlpito que estaba en una esquina, lo pusieron en el centro y somos protestantes, somos evangélicos. En el centro tiene que estar la palabra de Dios. En el centro tiene que estar la palabra de Dios, porque la palabra ocupa el centro de la iglesia. Porque ya en la sabiduría de Dios, Dios le dio mucha sabiduría y no conocieron a Dios por sabiduría. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amados, cuando Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, te pregunto, si tienes miedo de predicar el evangelio y no confías en la efectividad del evangelio, búsquete otra vocación, busca otra profesión. Tenemos que creer que eso cambia vidas. El día que ya no lo creo, busco el título que tengo, no sé, escondido dónde, y me dedico a cortar matas, que es lo que hacemos los forestales, cortar árboles. Necesitamos hombres y mujeres que proclamemos con autoridad la palabra de Dios. Profetas que prediquen la palabra de Dios, evangelistas que prediquen la palabra de Dios, maestros que enseñan la palabra de Dios, apóstoles que establezcan la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos llaman la atención, que son atractivas, que impresionan, pero no transforman a nadie. Y Pablo lo sabía. Pablo podía hacer milagros. ¿Cuántos milagros vio Judas? Muchos. Pablo podía hablarse en ciencia. ¿Quién hablaba más ciencia que Jesús? Y una vez crucificados desaparecieron todos. El domingo de la mañana 2 mujeres vienen a decirles que Cristo resucitó. ¿Saben lo que hacen? Salen corriendo de la ciudad.
Y Jesús tuvo que ir a encontrarse con ellos allá y traerlos de vuelta. Porque no creían. Es la locura y la predicación que salva. Lo único que cambia un corazón es la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y del espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El propósito de la predicación no es impresionar, es comunicar a Cristo. El altar no es para impresionar, es para comunicar a Cristo. Y cuando Cristo es comunicado, los corazones son transformados. Por eso, yo lo sé, tú lo sabes, y el diablo también lo sabe. Va a distraernos en hacer muchas cosas que le va robando el tiempo y la centralidad de la predicación para hacer otras cosas. Para algunos, ser un simple predicador no es suficiente. Hay que tener otros títulos. Como un amigo mío que comenzó como evangelista, después pastor profeta, después profeta, ahora es apóstol. Está bien, no estoy criticando. Pero mi Biblia me dice que Dios llama a unos apóstoles y a otros profetas y a otros. Pero algunos entienden que Dios te llama primero como evangelista, después tú creces a ser maestro, después tú creces a ser profeta, después tú creces. Es como una escalera, no lo es. Ser un simple predicador puede sonar tropezadero o una locura, pero es lo que Dios quiere que tú seas. Porque de lo insensato de Dios es más sensato que todos los hombres. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán o cómo adorarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No quien les cante o les baile o les haga dramas, quien les predique. Una misión, un mensaje, un método. La cruz no puede ser modernizada. La cruz tiene que ser proclamada. Si queremos enfocarnos en nuestra misión en la cual Dios nos ha ungido, la cruz tiene que ser proclamada. No podemos hacer menos escandaloso el evangelio. Porque usar métodos carnales produce resultados carnales. Y los resultados carnales se sostienen con recursos carnales. Yo tengo un amigo, yo soy su mentor, me dio permiso para decir eso. Plantó una iglesia que creció de 30 gente a 400 personas en un año después de COVID. Pero hablando con él me enteré que le invirtió unos $17,000 en publicidad. Cuando dejó de invertir en publicidad, la iglesia hizo así. No estoy en contra de hacer publicidad, yo hago publicidades. Pero si los métodos que usamos son carnales, los resultados son carnales. Y cada lunes y martes que hablamos, mi esposa me dice, pero ¿qué está pasando a fulano? Porque cada lunes son problemas que se multiplican, que se multiplican, que se multiplican. Porque los métodos carnales producen resultados carnales. Pero el método de Dios, por más loco que suene, produce resultados divinos. Yo cierro con esa advertencia, fuente de salvación, de uno de mis pasajes favoritos, que es la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 5, comienza con un mandato, el verso 2, y cierra con un mandato, el verso 5. El primer mandato del verso 2 es predica la palabra. Y el último mandato del verso 5 es cumple tu ministerio. Esa es mi conclusión. Predica la palabra, cumple tu ministerio. Pero entre predica la palabra y cumple tu ministerio hay una advertencia. Pablo dice, 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su resurrección y en su reino. Que prediques la palabra. No dejes de hacer todo lo que estás haciendo, pero que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va a meter el espíritu de la ciudad en tu iglesia?
Vendrán tiempo, y ya llegamos a ese tiempo, cuando ya no van a aguantar ni soportar una buena predicación. Van a querer más drama, más payasada, más no sé qué, más todo lo que hemos inventado. Vendrá tiempo que no van a aguantar la sarotina, tendrán comezón de oído y amontonarán para sí maestros que le enseñen lo que quieren escuchar. Y te van a llamar pastor. Mira, ya encontré un mejor pastor que tú, un mejor predicador que tú, me voy para allá. Pero ese mejor pastor, mejor predicador le enseña lo que quieren escuchar, conforme a sus propias concupiscencias. Eso es su propia agenda, su propio deseo oculto del corazón, sus propios intereses personales. Y apartarán de la verdad el oído. Después de caminar 20 años, 25 años contigo, apartarán el corazón de la verdad. Apartarán el oído de la verdad. ¿Y qué van a hacer entonces? Y volverán a las fábulas, cuentos, chistes, anécdotas, películas, Marvel, DC. La serie ya no es, vamos a estudiar Marcos, vamos a estudiar ahora las películas de Marvel. Una serie de las películas de Navidad. Visiones, cuentos, nuevas revelaciones. Versículo 5, pero tú, dile al que está al lado tuyo, pero tú, amado de ese ministerio, tú, fuente de salvación, sé sobrio en todo. Aunque todos lo hagan y se dejen engañar por el espíritu de la ciudad, tú no, por favor. Porque no fue cuentos ni chistes que me cambiaron, no podían. Yo estaba demasiado atado. Vas a ser tentado de caer en las modas, pero tú, sé sobrio. Soporta las aflicciones. Vas a crecer más lento, sí. Tendrás menos finanzas, sí. En 20, 30 años no tendrás un templo propio, sí. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Predica el evangelio y cumple tu ministerio. Fuente de salvación, escucha. Cumple tu ministerio. No cumplas el ministerio de Sujel Michelén, tampoco el de Juan Carlos Harrigan. No cumplas el ministerio de Miguel Núñez, tampoco el de Maldonado. Dios los bendiga, que cumplan sus ministerios ellos. Oramos por ellos, los amamos. Y si vienen a la ciudad, vamos a disfrutarlos. Pero fuente de salvación, cumpla tu ministerio. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Con los valores que Dios te ha dado, con la gracia que tienes, siendo quienes somos. Ahora mismo un ministerio que existimos para amar a Dios, amar al prójimo y seguir abrazándonos como nos abrazamos aquí en la convención. Que Dios te bendiga, que el favor de Dios te levante, que la gracia de Dios te da el poder y la fortaleza, la gracia para predicar el evangelio y cumplir tu ministerio. Cumple tu ministerio, cumple tu ministerio en República Dominicana, en México, en Ecuador, en Cuba, en España, en Cleveland, en Columbus, en Kissimmee, en Jersey City, en Newbergen, en el Bronx, en Brooklyn, en Wiki Barre, en Michigan. Cumple tu ministerio, porque haciéndolo así, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y dejemos los aplausos en los libros de la historia. Que la gracia de Dios te fortalezca y que Dios Todopoderoso nos dé su don para predicar el evangelio y cumplir el misterio de la palabra.